Bueno, estimados estudiantes, vamos a desarrollar. Bueno, acá voy a correr un poquito porque quiero mostrarles este gráfico. Acá hay un gráfico de presión, ¿sí? Versus volumen. Y fíjense, lo que me plantea es esta ley, ¿no? Me dice la ley de Boyle, que a una presión 1, una presión más baja que presión 2, el volumen de un gas es V1. Si yo esa presión la aumento, ¿qué va a pasar con el volumen? El volumen va a disminuir. Eso es lo que me está estableciendo esta ecuación. Vamos a ver ahora la segunda ecuación, que es la ecuación de Charles. Esta ecuación trabaja en un proceso isobaro, o sea, significa a presión constante. ¿Qué dice esto? Que si un gas está a presión constante, el volumen que ocupa esa determinada masa gaseosa es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Es decir que si yo estoy a presión constante, si yo aumento la presión del gas, aumenta el volumen. Es decir, esta relación. El volumen es directamente proporcional, esta acá es una constante, a la temperatura. Si yo a esta temperatura la paso dividiendo, me va a quedar que el volumen sobre T es igual a la constante. La ecuación matemática que nosotros vamos a usar para los problemas va a ser esta acá. Volumen 1 sobre T1, o sea, el volumen de un gas en la condición 1, dividido la temperatura de ese gas en la condición 1, es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Acá cabe aclarar que estas temperaturas en los gases siempre es la temperatura en la escala Kelvin. O sea, a los grados centígrados le tengo que sumar siempre 273 grados. 273, y eso me da la escala Kelvin. Por ejemplo, 25 grados centígrados más 273 me da 298 Kelvin. La otra ecuación que vamos a ver es la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Este es un proceso isocoro, o sea, a volumen constante. Y lo que me dice es lo siguiente, que la presión ejercida por una determinada masa gaseosa es también directamente proporcional a su temperatura absoluta, siempre y cuando que esté a volumen constante. O sea, si el volumen de un gas es constante, ¿sí? Si yo aumento la temperatura, ¿sí? La presión también va a aumentar. Y acá tenemos la relación P. La presión es directamente proporcional a la temperatura, donde K es una constante. Si yo paso dividiendo esto, me va a quedar P sobre la temperatura igual a una constante. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en una garrafa de gas envasado. El volumen siempre es constante, porque el volumen de la garrafa es el mismo. Si yo aumento la temperatura, caliento esa garrafa, ¿qué va a pasar con la presión del gas en el interior? Va a aumentar. Por eso son directamente proporcionales. La ecuación que nosotros usamos para nuestros problemas es esto. La presión en la condición 1 dividido la temperatura en la condición 1 es igual a la presión en la condición 2 dividido la temperatura en la condición 2. La ley de Avogadro, que es una ley que nosotros ya lo estuvimos usando en estequiometría, establece lo siguiente, que a temperatura y presión constante, el volumen que ocupa un determinado gas es directamente proporcional al número de moles de dicho gas. ¿Y cuáles eran las condiciones normales de presión y temperatura? 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Siempre en estas condiciones aparece lo que se llama volumen molar, que dice que un mol de cualquier gas, en estas condiciones de presión y temperatura, ocupa siempre 22,4 litros. La ecuación de los gases ideales, que es una combinación de las tres leyes anteriores. Si uno hace una demostración matemática, llega directamente a la ecuación de gas ideal, que nosotros vamos a utilizar esta que está acá en blanquita, que dice que el producto de la presión de un gas por el volumen de un gas siempre es igual al número de moles, N, por una constante R, que tiene un valor que ya se los voy a mostrar, y la temperatura expresada en Kelvin. O sea que el producto de la presión por el volumen de un gas ideal siempre es igual al producto entre el número de moles, una constante R, y la temperatura en Kelvin. ¿Cuál es el valor de esa R?
es esto que está acá. Voy a bajar un poquito esto, a ver si puedo. Ay, perdón. A ver, ahí está. Nosotros el valor que vamos a usar para R es este valor que está acá, 0,082, y va a tener 4 unidades. Atmósfera por litro dividido mol por Kelvin, o litro atmósfera sobre Kelvin mol. Cualquiera de las, o sea, se escribe de la misma manera. Y este es el valor que siempre vamos a usar para agregarlo en esta parte de la ecuación. Después la última ecuación que tienen que tener en cuenta es la ecuación, ¿sí?, generalizada de los gases, que lo que hace es combinar la ecuación del gas ideal que recién vimos en dos condiciones diferentes. Miren, en una condición 1, si tenemos en la condición 1, sabemos el número de moles de un gas, el volumen de ese gas en la condición 1, la presión del gas en la condición 1, la temperatura del gas en la condición 1, si este gas es ideal, podemos plantear la ecuación de gas ideal para este gas, donde P1 por B1 sería igual a N1 por R, que siempre es 0,082 por litro de atmósfera sobre Kelvin mol, por la temperatura. ¿Sí? Si de esta ecuación despejo el número de moles por R, esta temperatura 1 pasaría dividiendo y me aparece esta ecuación que está acá abajo. Para la condición 2, fíjense que cambió el volumen de este gas, tenemos el número de moles es el mismo, no cambia el número de moles, solamente cambió el volumen. El volumen es otro diferente, un volumen 2, la presión va a ser otra diferente porque al cambiar el volumen cambia la presión, una presión 2 y una temperatura 2. Si planteo la ecuación de gas ideal para esta segunda condición, me queda P que la presión 2 por el volumen 2 va a ser igual al número de moles 1, porque eso no cambió, por R, que tampoco cambia, por la temperatura 2. Si despejo N1 por R de esta ecuación, el T2 pasa dividiendo, entonces me queda la ecuación de acá abajo, ¿sí? Pero fíjense, en las dos ecuaciones tengo N1R y N1R, por lo tanto estas dos ecuaciones son iguales. Por lo tanto, P1 por B1 sobre T1 va a ser igual a P sub 2 por B sub 2 sobre T sub 2. A esta combinación se lo llama ecuación, ¿sí?, generalizada de los gases. ¿Para qué se aplica la ecuación de los gases? A ver si lo puedo subir desde acá. Se puede utilizar para la determinación de la masa molar de un gas, ¿sí? Conociendo el volumen ocupado por una masa gaseosa a una cierta presión y temperatura, se puede saber cuál es el volumen molar o la molaridad, ¿sí? El volumen molar de ese gas. Y utilizando, fíjense, P por B igual a NR por T, despejo el número de moles, ¿sí? Como el número de moles siempre es la masa dividido la masa molecular o el peso molecular que nosotros trabajábamos. Si yo acá tengo esta igualdad, esto pasa multiplicando para acá, hago la combinación adecuada y el despeje adecuado y me queda que la masa molar de ese gas la puedo calcular como el número de moles por R por T sobre P por B. Vamos a hacer algún problema de ejemplo para utilización de esta ecuación. Otra es para determinar la densidad de un gas. Fíjense, partimos de la ecuación anterior, voy para atrás, partimos de esta ecuación y resulta que acá el número de moles lo puedo transformar en gramos, ¿sí? Dividido el volumen me da la densidad, que es lo que está acá. Porque como acá puedo hacer la masa dividido el volumen es la densidad, entonces me queda que el volumen molar va a ser igual a la densidad por R por T sobre P. Si despejo acá la densidad, este P pasa multiplicando y R por T dividiendo, entonces me permite también con la ecuación de gas ideal sacar la densidad de un determinado gas. Siempre, ¿sí?, fíjense, determinar dividiendo su masa molar por su volumen molar me da la densidad, la masa molar dividido el volumen molar. La masa molar del oxígeno es 32 gramos por mol, el volumen molar es 22,4 y esto me da 1,43 gramos por litro la densidad del oxígeno en una determinada condición. ¿Qué pasa cuando tengo mezcla de gases? ¿Sí?
cada gas va a tener, por ejemplo, una presión A, un número de moles A y un volumen y un tiempo y una temperatura. Y lo mismo para un gas B. Planteo la ecuación de gas ideal para cualquiera de los dos gases y significa que la presión que va a haber dentro del recipiente va a ser la suma de las presiones de los dos gases. El volumen es el mismo para los dos gases y el número de moles totales va a ser igual a la suma de los números de moles de cada gas. El R es lo mismo para los dos y el T también. ¿Sí? De esta manera, voy a bajar un poquito acá, de esta manera vemos que la presión total es la suma de la presión de A más presión de B y el número de moles total es el número de A más número de moles de B. La parte de fracción molar la vamos a dejar. La teoría cinético-molecular es la que ya habíamos hablado, que establece que las partículas, ¿sí? Que forman la materia o el gas están en continuo movimiento. ¿Sí? También la teoría cinético-molecular para los gases establece que las moléculas que forman un gas están muy separadas entre sí, ¿sí? Y que en la mayor parte del recipiente donde hay un gas hay espacio vacío, o sea, la distancia entre las moléculas es muy grande. Y otra cosa es que la colisión entre las moléculas y con las paredes del recipiente es elástica, es decir, la energía total del sistema se conserva. La energía cinética media, o sea, el promedio de todas las energías cinéticas de las moléculas de un gas es proporcional a su temperatura absoluta. ¿Sí? ¿Qué significa proporcional? Que a su temperatura absoluta, la temperatura absoluta es la temperatura en grados Kelvin, que cuando mayor energía cinética tiene, significa que tiene mayor temperatura absoluta de ese gas, o viceversa, cuando mayor la temperatura absoluta está de ese gas, mayor es la energía cinética que van a tener las moléculas dentro de él. Las energías cinéticas medias de las moléculas de los gases, de dos gases diferentes, son iguales a una temperatura determinada, y la velocidad molecular media varía con la masa del gas. De esta manera, hemos visto un repasito de las leyes de los gases que nos permite ir directamente a los problemas que en otro video se los voy a subir.